Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Ok, y hay doble audio.
Gracias por detallar todo el contexto. Aquí está cómo organizaremos el guión teleprompter para la lección regular bajo el método MCHAG. Y luego pasaremos a preparar las 3 gráficas prometidas, incluyendo la primera frase bomba. Guión teleprompter, escuela sabática regular. Título, un comienzo difícil. Texto clave, Éxodo 5:1-2. Velocidad sugerida, 130 ppm, tono reflexivo y motivador. Mini resumen, queridos hermanos. Esta semana aprendimos que seguir a Dios no siempre significa caminos fáciles. La experiencia de Moisés lo demuestra. Llamado por Dios con milagros y señales claras, pero al enfrentar al faraón, la primera respuesta fue rechazo, más trabajo y más dolor para Israel. La lección nos enseña que cuando obedecemos, puede haber pruebas antes de la victoria. Primera clave. Dios no promete ausencia de dificultades, sino su presencia en medio de ellas. Segunda clave. Las expectativas humanas de soluciones rápidas chocan con el plan divino. Tercera clave. Perseverar en la fe es la puerta a la liberación. Frase de impacto. No confundas oposición con falta de bendición. A veces la resistencia es señal de que Dios está obrando. Armonía bíblica. Éxodo 5:6. Moisés enfrenta el rechazo, pero Dios reafirma su identidad. Yo soy Jehová. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Romanos 8:28. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Joya cristocéntrica. Cristo también enfrentó resistencia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como Moisés fue mediador para Israel, Jesús es nuestro libertador definitivo. Aplicación. Evalúa tu reacción cuando los planes de Dios no salen como esperabas. Ora pidiendo paciencia en lugar de soluciones instantáneas. Confía, las promesas de Dios no caducan, aunque la prueba se prolongue. Llamado final. Permanece fiel. A veces el camino más oscuro precede a la mayor liberación. ¿Quieres que ahora prepare el guión para la escuela sabática para nuevos creyentes? Tema Vivir en Cristo, en formato teleprompter con MC-AHA, o comenzamos directamente con las 3 gráficas, empezando por la primera frase bomba. La misión sin comunión es ilusión. Primero Cristo, después la obra. Bueno, profe, tuvimos un problema, ahora sí, de carácter técnico, y es que no me escucharon. No me escucharon en el restring. ¿No, profe? Ahora sí. Así que vamos a tener que repetir la lección de escuela sabática regular y dejar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para después. Ok, voy a buscar el formato adecuado para repetir todo lo que dije y vamos a usar este. Aquí. Vamos a usar esto y vamos a usar esta lámina toda. Ahora, sí, pegar. Sí funciona. Bien, perfecto.
Listo, ahora sí. Vamos a escuchar. Escuchemos. Saludos, profes, buenos días. Estamos en el segmento La Escuela Sabática Regular. Son las 4:32 de la mañana, hora de la ciudad de Panamá, República de Panamá, y nos corresponde estudiar en los Fecha acá. Porque es sábado. Sábado. 19. Ahora sí. Listo. Seguimos. próximos 30 minutos el repaso de la lección de Escuela Sabática Regular y el repaso de la lección de Escuela Sabática para nuevos creyentes en estos 30 minutos. Así que vamos a dedicarle 15 minutos a cada uno. Y vamos a comenzar con la oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias al Señor, le damos porque nos ayudó a recordar cómo cuadrar la transmisión de hoy, a pesar de los minutos que sufrimos con el percance memorial no técnico. Pero gracias por recordarnos cuál era el detalle que hacía falta. Oramos en Dios para que en los próximos 30 minutos podamos repasar las dos lecciones correspondientes a esta hora, como lo es la lección de Escuela Sabática Regular y la lección de Escuela Sabática para nuevos creyentes. Oramos por la tecnología y el equipo humano detrás de la tecnología. Oramos por los que ya están conectados y por los que se conectarán, porque este video queda por lo menos 30 días colgando en las redes sociales. Oramos pidiendo la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. La lección de Escuela Sabática para esta fecha está realmente encantadora. Tengo un resumen preparado, pero muy largo, porque dura 1 hora y media, así que voy a tener que trabajar en un mini resumen de este resumen utilizando el método MCAJA. Voy entonces a presentar el contenido de la lección para entonces trabajar en el mini resumen, como siempre lo trabajamos con el método MCAJA. Entonces, el contenido general. La lección tiene por título Un comienzo difícil. El sábado 12 de julio presentamos los textos bíblicos que iban a formar parte de esta lección y el texto para memorizar, que es el texto clave de la semana, que se encuentra en Éxodo 5, 1 y 2. Versículos 1 y 2. En la introducción dijimos muchos creyentes piensan que seguir a Jesús trae consigo solo felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, eso no es necesariamente así. Como la propia Biblia muestra a menudo, a veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o al parecer ninguna. Quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. En sus términos, claro. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. A pesar de todo, ¿ok? Como la canción. El tema de esta semana es la orden dada a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios. Un llamado que no podía ser más claro, ya que incluso milagros, milagros y la comunicación verbal directa de Dios diciéndole exactamente lo que quería que hiciera. Debería haber resultado sencillo para Moisés, ¿verdad? Sigue leyendo. Bien, el día domingo tiene un título, una pregunta, perdón. ¿Quién es el Señor? Y está basada en Éxodo 3 y 10. Las preguntas del domingo fueron, ¿cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina? ¿Deja ir a mi pueblo? Ver Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Y qué es lo significativo de su respuesta? Pasamos al día lunes. Bajo el título, Un comienzo difícil. La pregunta del día lunes es, lee Éxodo 5, versículos 3 al 23. Tienes 20 versículos que leer ahí. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? La segunda pregunta para el día lunes. Perdón, déjame un instante, déjame despejar la garganta. Ok, gracias y discúlpenme. La segunda pregunta para el día lunes dice, lee Éxodo 5:21 y ponte luego en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y Aarón.
¿Por qué dijeron eso? Hasta allí. Tengo una tercera pregunta para el día lunes. ¿Cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar a los líderes de la iglesia local cuando surgen desacuerdos? ¿Cómo inevitablemente sucede? Llegamos al día martes. El yo, el divino yo. Aquí la primera pregunta. Lee Éxodo capítulo 5, versículos 22 al capítulo 6. Versículo 8. ¿Cuál es la respuesta de Dios? A Moisés y qué importantes verdades teológicas se destacan aquí. La segunda pregunta del día martes. ¿Qué otros personajes de la Biblia se quejaron ante Dios con buenas razones? ¿Por qué es correcto que a veces derrames tu alma ante Dios e incluso te quejes de tu situación? ¿Por qué? Sin embargo, debes hacerlo siempre con fe y confianza. Llegamos al día miércoles. El día miércoles bajo el título Labios incircuncisos. La pregunta inicial del martes es, lee Éxodo capítulo 6, versículo 9 al 13. ¿Qué sucede después y qué lecciones podemos extraer de esta historia acerca de los momentos de decisión y lucha en nuestra vida? Acá tenemos una pregunta en el medio de la lección que es parte de la respuesta. Dice, ¿quién no ha estado en una situación similar? Esto, cuando te leas el contenido de la cita anterior, porque vas a ver que los hebreos estaban tan desconcertados o descorazonados, mejor dicho, por su dolor, sufrimiento y duro trabajo, que no escuchaban las palabras de Moisés, quienes aseguró que Dios intervendría para cumplir lo que prometió. Habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas. ¿Por qué habrían de ser diferentes ahora? Estaban perdiendo el ánimo y la esperanza. Algo tanto más triste por cuanto aquella era tal vez la primera ocasión en la que habían tenido una esperanza fundada de liberación. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién no ha estado en una situación similar? ¿Quién no se ha sentido en algún momento deprimido, decepcionado, insatisfecho e incluso abandonado por Dios? Y te pide que recuerdes a la historia de Job, el primer libro que escribió Moisés, y que revises también al salmista Asaf. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la respuesta del profe. Gracias por detallar todo el contexto. Aquí está cómo organizaremos el guión teleprompter para la lección regular bajo el método MCHAG. Y luego pasaremos a preparar las 3 gráficas prometidas, incluyendo la primera frase bomba. Guión teleprompter, Escuela Sabática Regular. Título, un comienzo difícil. Texto clave, Éxodo 5:1-2. Velocidad sugerida, 130 ppm, tono reflexivo y motivador. Mini resumen, queridos hermanos. Esta semana aprendimos que seguir a Dios no siempre significa caminos fáciles. La experiencia de Moisés lo demuestra. Llamado por Dios con milagros y señales claras, pero al enfrentar al faraón, la primera respuesta fue rechazo, más trabajo y más dolor para Israel. La lección nos enseña que cuando obedecemos, puede haber pruebas antes de la victoria. Primera clave. Dios no promete ausencia de dificultades, sino su presencia en medio de ellas. Segunda clave. Las expectativas humanas de soluciones rápidas chocan con el plan divino. Tercera clave. Perseverar en la fe es la puerta a la liberación. Frase de impacto. No confundas oposición con falta de bendición. A veces la resistencia es señal de que Dios está obrando. Armonía bíblica. Éxodo 5:6. Moisés enfrenta el rechazo, pero Dios reafirma su identidad. Yo soy Jehová. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Romanos 8:28. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Joya cristocéntrica. Cristo también enfrentó resistencia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como Moisés fue mediador para Israel, Jesús es nuestro libertador definitivo. Aplicación. Evalúa tu reacción cuando los planes de Dios no salen como esperabas. Ora pidiendo paciencia en lugar de soluciones instantáneas. Confía,
Las promesas de Dios no caducan, aunque la prueba se prolongue. Llamado final. Permanece fiel. A veces el camino más oscuro precede a la mayor liberación. ¿Quieres que ahora prepare el guión para la escuela sabática para nuevos creyentes? Tema Vivir en Cristo, en formato teleprompter con MC Aha, o comenzamos directamente con las tres gráficas, empezando por la primera frase bomba. La misión sin comunión es ilusión. Primero Cristo, después la obra. Gracias, profe. Vamos a trabajar con el guión en teleprompter para la escuela sabática para nuevos creyentes. Tema, Vivir en Cristo, en formato teleprompter con MCAJA. MCAJA. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra ministra de la oración, la hermana Rosa Palomeque. Hermana Rosa, Buenos buenos días, días. bendiciones. Gracias, hermano. Escuchemos entonces el resumen de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para esta hora por parte del profe. Adelante, profe. En el primer segmento tuvimos el resumen de la lección de escuela sabática regular. Comienzo difícil. ¿Qué experiencia más grande la que experimentaron Moisés y Aarón con el pueblo de Dios? Y me pregunto, ¿cómo será la experiencia que están experimentando nuestros líderes con un pueblo como nosotros? Santo, bendito Dios. Wow, qué terrible. A veces nos ponemos en la posición de pueblo y nos queremos quedar ahí, pero sería bueno que nos pusiéramos en los zapatos de los líderes a ver cómo manejan ellos, cómo manejaríamos nosotros la situación si estuviéramos en su lugar. Santo, qué egoístas somos, sumamente egoístas. Pero bueno, estamos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes ahora, título, Vivir en Cristo. Método MCAJ. Ministerio, conéctate a Jesús ahora. Eso es el método MCAJ. Y escuchemos el análisis de esta lección en el estilo teleprompter para la escuela sabática. Adelante, profe. Aquí tienes el guión en formato teleprompter para el repaso de la lección Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Tema Vivir en Cristo, usando el método MCAJ. Teleprompter Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Título Vivir en Cristo. Texto clave Mateo 3:44. Velocidad 100 ppm. Tono motivador, cálido. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos sumergimos en un tema esencial: vivir en Cristo. Ser cristiano no es simplemente asistir a la iglesia o ser amable. Es encontrar un tesoro, un vínculo tan íntimo con Jesús que cambia nuestra vida por completo. Un mini resumen. La lección enseña que vivir en Cristo significa permanecer en Él cada día, como la vid y los pámpanos. Solo así damos fruto. No se trata de rituales vacíos, sino de relación constante. Primera clave. Cristo es el tesoro más valioso. Mateo 3:16. Segunda clave. Nadie puede darnos lo que Cristo nos ofrece: perdón, paz y propósito. Tercera clave. La comunión diaria, oración, Biblia, obediencia, es la raíz de una vida fructífera. Frase de impacto: no hay vida en Cristo sin permanecer en Cristo. 3. Juan 15 bíblica. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 4:42. El agua viva para saciar nuestra sed. Juan 3:1-21. El nuevo nacimiento para una nueva vida. 4. Joya cristocéntrica. Jesús no solo nos invita a seguirle, nos llama a estar unidos a Él como el sarmiento a la vid. Sin Él, nada podemos hacer. Con Él, todo es posible.
5. Aplícate. Dedica tiempo para orar, aunque el día esté lleno. Memoriza promesas que fortalezcan tu fe. Haz que tu relación con Cristo sea tu prioridad, no tu opción. Llamado final. Querido amigo, Jesús no quiere visitas ocasionales, quiere vivir en ti. Ábrele la puerta hoy y permanece en él. ¿Quieres que ahora prepare la versión extendida para Teleplayer con pausas y entonaciones marcadas? ¿O pasamos a las 3 gráficas, empezando por la frase bomba: la misión sin comunión es ilusión? Gracias, profe. Vamos a llamar la atención a 3 partes de esta lección para nuevos creyentes que necesitamos trabajar con un poquito más detalle. La primera es, ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Esta es la primera de las 3 preguntas. Vamos a trabajar esa pregunta con el método M-Caja. Solamente esta pregunta: ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Y para ello vamos a utilizar primero el testimonio de aquel niño que, a pesar de que el carro le pasó por encima de su pie, él pudo recordar el Salmo 61, los versículos 1 al 3, y eso le trajo tranquilidad y le dio la certeza de que todo iba a salir bien. Luego veamos las barreras del prejuicio, cómo son derribadas mediante la historia de la mujer samaritana. Y cerremos esta pregunta con la experiencia de Nicodemo y cómo aprendió a vivir en Jesús. Adelante, profe. Un saludo para mi querida hermana Juana Quiñones. Feliz sábado, hermana. Dios la bendiga. Saludo también para hasta Austin, Texas, la hermana Nora Santos, y hasta Cuba, la hermana Ramona Cruz. Espero, hermana Santos, que el Señor esté trabajando en la solicitud que nos hizo por la salud de sus 2 hijos y el resto de su familia. Vamos entonces a escuchar la respuesta a la pregunta. Les recuerdo la pregunta: ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Esa es la primera pregunta en nuestro resumen de esta lección para nuevos creyentes. Recuerden que el folleto de la lección para nuevos creyentes está disponible, solo tiene que pedírmelo, no le cuesta nada. Yo se lo mando totalmente gratis, no importa dónde usted esté. No tiene que pagar nada. Solo pídalo, déjenos la petición en los comentarios y nos comunicaremos con usted para coordinar la entrega de este folleto. El profe parece que ya está listo. Nos dice: aquí tienes el desarrollo del método M-Caja aplicado a la pregunta: ¿qué obtengo con vivir en Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Está un poquito lenta la transmisión, pero yo sé que podemos escuchar la respuesta utilizando el método Encaja. Recuerden que el método Encaja es un diseño particular del Ministerio Conéctate a Jesús Ahora. Adelante, profe. Aquí tienes el desarrollo con el método MECAJA aplicado a la pregunta. Pregunta: ¿qué obtengo con vivir en Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? En mini resumen, vivir en Cristo no es una simple creencia, es poseer paz en medio de la tormenta, identidad segura, poder para vencer y esperanza eterna. Ninguna riqueza, persona o filosofía puede darte lo que Cristo ofrece: perdón, propósito y presencia constante. C. Seguridad y confianza. Cristo nos hace sentir amados y cuidados incluso en el dolor. Libertad de prejuicios. Vivir en Cristo nos transforma para amar sin barreras. Vida nueva y eterna. Cristo nos da un corazón renovado y la promesa de salvación, armonía bíblica y experiencias.
Testimonio del niño, Salmo 61, 1. Cuando el auto pasó sobre su pie, en vez de desesperarse, recordó: Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Llévame a la roca que es más alta que yo. Resultado: serenidad en medio del dolor. Eso es vivir en Cristo, paz sobrenatural. Mujer samaritana, 1:42. Una mujer marcada por prejuicios raciales y religiosos recibe de Jesús agua viva. Vivir en Cristo es derribar muros y experimentar plenitud. Un líder con conocimiento pero vacío encuentra la verdad. Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Vivir en Cristo no es solo saber, es ser transformado por el Espíritu. Joya cristocéntrica. Sin Cristo puedes sobrevivir, pero solo con Cristo puedes vivir de verdad. Él nos da lo que nadie más puede: paz real, amor sin condiciones, vida eterna. Memoriza promesas como el Salmo 61 para momentos de crisis. Derriba prejuicios con actos concretos de amor. Dedica un momento cada día para pedir: Señor, renueva mi corazón como el de Nicodemo. ¿Quieres que prepare un teleprompter con este contenido listo para leer en 2-3 minutos con pausas? ¿O que haga una gráfica con la frase central: Sin Cristo puedes sobrevivir, pero solo con Cristo puedes vivir de verdad? Gracias, profe. Vamos a dejarlo para el final. Vamos con la segunda pregunta y hacemos lo mismo. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué no todos se dan cuenta que no hay nada mejor que seguir a Cristo? Aplicamos los mismos tres elementos: el testimonio del niño y su respuesta a su situación, recitando el Salmo 61, los versículos 1 al 3, la situación de los prejuicios presentados en Juan 4, 10 al 14, con la mujer samaritana, y cómo en Juan 3, versículos 1 al 8, Nicodemo aprende lo que significa dejar el orgullo y responder a la pregunta: vivir, ¿qué es vivir en Jesús? Utilizando el método encaja. Adelante, profe. Le damos la bienvenida a nuestro centinela, el atalaya, César Reyes. Bienvenido, Reyes. Estamos en el análisis de la lección de escuela sabática, tanto la regular que tuvimos en la primera media hora, como la escuela sabática para nuevos creyentes, que estamos en la segunda media hora. Nos encontramos en la segunda pregunta, que es segunda de tres preguntas. ¿Por qué no todos se dan cuenta que no hay nada mejor que seguir a Cristo? La primera pregunta fue: ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? Estamos utilizando el método encaja para el análisis y respuesta de cada una de las preguntas. Además, nuestro versículo principal se encuentra en Mateo, capítulo 13, versículo 44, que dice: además del reino de los cielos, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo capítulo 13, versículo 44. El concepto clave de esta lección es vivir en Cristo. ¿Y qué significa vivir en Cristo para los adventistas? Escuchemos. Adelante, profe. Aquí está el análisis con el método encaja para la segunda pregunta. Pregunta: ¿por qué no todos se dan cuenta que no hay nada mejor que seguir a Cristo? Mini resumen: muchos no lo ven porque los prejuicios, el orgullo y la falta de conocimiento espiritual ciegan el corazón. Vivir en Cristo es un tesoro escuanicuato, pero para hallarlo hay que renunciar al ruido, al ego y a la autosuficiencia. Prejuicios.
barreras culturales o religiosas que impiden ver a Cristo como Salvador. Orgullo, creer que lo sabemos todo y no necesitamos cambiar. 3. Nicodemo. Ignorancia espiritual, buscar soluciones humanas sin conocer la fuente verdadera de vida. A. Armonía bíblica y experiencias. Testimonio del niño. Mientras otros se desesperan, este niño confió y clamó: desde el extremo de la tierra clamaré a ti. Llévame a la roca que es más alta que yo. Lección. Muchos no se dan cuenta porque no han aprendido a confiar en Dios antes de la crisis. Mujer samaritana. Ella no veía el tesoro porque su mente estaba enfocada en agua física. Jesús le dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Lección: prejuicios y necesidades materiales nublan la vista espiritual. Nicodemo, un maestro de Israel, no entendía el nuevo nacimiento. El orgullo lo cegaba. Lección: muchos no se dan cuenta porque confunden religión con relación. Jojoya cristocéntrica. La mayor ceguera no está en los ojos, sino en el corazón que cree que no necesita a Jesús. Aplicación práctica. Rompe prejuicios, trata con respeto y empatía a quienes son diferentes. Vence el orgullo. Reconoce cada día tu dependencia total de Cristo. Invierte tiempo en la palabra. Solo así aprenderás a ver más allá de lo superficial. ¿Quieres que ahora haga el teleprompt completo para esta segunda pregunta? ¿Listo para leer? O que prepare una gráfica con la frase bomba: la mayor ceguera no está en los ojos, sino en el corazón que cree que no necesita a Jesús. También puedo avanzar a la tercera pregunta del bloque. ¿Cómo seguimos? Es un gozo extraordinario, profe, que tengo en mi corazón. Y claro, que quiero ver esa gráfica, pero todavía nos queda una pregunta. La tercera y última pregunta en nuestro repaso de la lección número 3 en este tercer trimestre, titulada Vivir en Cristo, es la siguiente: ¿cómo se puede vivir en Cristo? Y esta tercera pregunta también tiene como fundamento las mismas tres historias. El testimonio del niño cuando el carro conducido por su mamá le pasa por encima del pie. Las barreras del prejuicio que presentó la mujer samaritana. El orgulloso y experto en teología Nicodemo, que aprendió finalmente a vivir en Jesús. Profe, no podemos olvidar que todas estas tres preguntas tienen como fundamento las dos representaciones del reino de Dios registradas en Mateo 13:44 y Mateo 13:45 y 46. Adelante, profe, con el análisis de esta tercera pregunta mediante el método encaja. Escuchamos. Vamos a pedirle a los amigos que están en las redes sociales que no olviden dejar la pregunta: quiero el material de escuela sabática. Y con gusto se lo enviamos. También vamos a pedirle a mis hermanos y hermanas que están en la plataforma de Zoom conmigo aquí que no se vayan. Pero vienen los comentarios. Una vez que el profe termine con esta última respuesta, cerramos este segmento con los comentarios de cada uno de ustedes. Por favor, yo sé que hoy es sábado y estamos apurados, pero vamos a terminar con tiempo. Vamos entonces a mirar algunas preguntas que quedan en la lección para los estudiosos. Primera pregunta: ¿cuál era el agua que Jesús le ofreció a la mujer samaritana? Segunda, el relato de la samaritana en Juan 4 pone de manifiesto qué cosa. Y la tercera, sabemos que dependemos de Dios, sí, ¿qué hacemos? Recuerden para ello, primera de Juan
la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan. Opciones que pueden utilizar. Asistimos fielmente a todas las actividades de la iglesia, andamos como Jesús anduvo, logramos que los demás alaben nuestra vida cristiana, guardamos sus mandamientos. Usted puede escoger, quizás alguna de ellas es la correcta. Adelante, profe. Aquí tienes el análisis MYH para la tercera pregunta. Pregunta: ¿cómo se puede vivir en Cristo? Mini resumen. Vivir en Cristo no es un sentimiento, es una relación constante. Implica permanecer unidos a Él, como la rama a la vid, Juan 15, y descubrir en Cristo el tesoro escondido, Mateo 2:44 y 46. Se logra por fe, obediencia y comunión diaria. C. Claves. 1. Conexión constante, oración y estudio de la palabra cada día. 2. Renuncia consciente, dejar el orgullo, los prejuicios y el pecado. 3. Dependencia total, confiar en Cristo en cada circunstancia. A. Armonía bíblica y experiencias. Testimonio del niño. Mientras otros se desesperan, él clamó: escucha, oh Dios, mi clamor, llévame a la roca que es más alta que yo. Lección: vivir en Cristo es depender de Él en medio de cualquier crisis. Mujer samaritana, Jesús ofrece agua viva. Ella pregunta: Señor, dame esa agua. Lección: vivir en Cristo es aceptar su provisión y dejar que Él sacie la sed del alma. Nicodemo, Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Vivir en Cristo comienza con un nuevo nacimiento espiritual, no con un cambio superficial. Joya cristocéntrica. Vivir en Cristo no es hacer más cosas para Él, es permanecer más tiempo con Él. A. Aplicación práctica. Haz de la comunión una prioridad. Empieza y termina tu día con oración. Practica la obediencia, guarda sus mandamientos por amor. Permanece en la vid, evalúa cada decisión preguntando: ¿me conecta o me aleja de Cristo? Fundamento central, Mateo 3:44 y 46. El reino de los cielos es como un tesoro y una perla de gran precio. Quien entiende esto, vende todo para tenerlo. Así es vivir en Cristo, ponerlo en primer lugar, cueste lo que cueste. ¿Quieres que ahora prepare el teleprompter para esta tercera pregunta, listo para leer en cámara? ¿O avanzo a hacer las 3 gráficas con las frases bomba? Frases sugeridas para las gráficas. La misión sin comunión es ilusión. Primero Cristo, después la obra. 2. La mayor ceguera no está en los ojos, sino en el corazón que cree que no necesita a Jesús. 3. Vivir en Cristo no es hacer más cosas para Él, es permanecer más tiempo con Él. ¿Cómo seguimos, profe? ¿Teleprompter o gráficas primero? Gracias, profe. Ahora sí, vamos a confrontar o a conformar o a diseñar las 3 gráficas para publicarlas en el programa de mañana a las 5 de la mañana. Por lo pronto lo dejamos a usted trabajando en eso, profe. Amén. Bendiciones. Muy bien, mis queridos hermanos, venimos acá nosotros. Vamos a cambiar este asunto. A ver si me acuerdo por dónde estoy. Ya se me perdió. Creo que aquí. Ok. Ya. Sí, por aquí. A ver. Ok, aquí está. Dejamos de compartir. Buenos días. Ana Rosa, usted comienza, Bueno, usted comienza con los comentarios. Queremos escuchar a la demás experiencia. en serio. En serio, hermano, en serio. Claro que sí. Ay, hermano. Bueno, Buenos voy días. por ¿cuál empiezo? ¿Por la primera Por o la donde, segunda? donde usted quiera. Aquí tiene 2 lecciones, escuela sabática regular y escuela sabática para nuevos creyentes. Claro, bueno.
eh, Jesús, primero que nosotros tenemos que aprender de Jesús, pero cuando nosotros nos hemos aprendido de Jesús, tenemos muchas ideas diferentes. Y aún ahora que estamos en el Evangelio, tenemos también, ¿cómo le digo? Como decía perjuicios, somos muy perjuiciosos. Entonces, Jesús quiere que hagamos cambios. Él vino a través de la palabra de Dios, nosotros hacemos cambios de los perjuicios y nos metemos en la palabra de Dios. También porque si nosotros no dejamos que Jesús nos transforme, siempre vamos a andar con perjuicios. Aún aunque estamos conociendo a Jesús, todavía tenemos perjuicio porque cuando contra un hermano o contra el pastor, porque siempre decimos que los pastores no hacen, que los pastores no dicen, que los pastores están trabajando y nosotros estamos con los perjuicios. No hemos dejado que el Espíritu Santo nos transforme en un conocimiento como Jesús habló con la samaritana. Ella tenía sus perjuicios y nosotros también todavía tenemos perjuicios. Y debemos pedirle a Dios que cambie esos perjuicios a través de la oración, pidiéndole al Señor que nos cambie, ¿verdad? Y aprendamos a amar, que nos enseñe a amar así como Jesús amó y cambiar. No debemos de cambiar, porque si no permanecemos en estas cosas, no estamos haciendo nada. Moisés tenía sus perjuicios, ¿verdad? Cuando fue llamado. Pero el Señor, a pesar de todo, el Señor nos llama a ser discípulos y a trabajar en su obra. Y cada día caminando y leyendo, nosotros vamos a aprender a dejar los perjuicios y amar a los hermanos, a los pastores, a los que están nuestros familiares también, porque también nuestros familiares tienen perjuicio y nosotros tenemos que aprender a amarnos y a hacer cambios y que el Señor nos ayude cada día a nosotros dejar que transformarnos por Él. Bendiciones. Muy bien. La hermana Juana Quiñones, bienvenida una vez más. Ya usted es parte de este equipo. Escuchamos sus comentarios de lo que nos pueda aportar, porque estamos seguros que tiene buenas lecciones. Usted siempre tiene buenas lecciones para el pueblo de Dios. La están escuchando en 5 plataformas. Adelante. Buen día, hermano. Feliz sábado. Feliz Bueno, sábado. entendí de que si Cristo es el centro de nuestras vidas, ya todo lo demás, como dice la palabra, vendrá por añadidura, ¿verdad? Cuando ponemos a Cristo en primer lugar, ya entonces o le obedecemos, estamos en constante oración, guardamos sus mandamientos, porque si nosotros permanecemos en Cristo, Él va a permanecer en nuestras vidas también. Fue lo que entendí de lo que pude escuchar cuando me conecté. No, O sea, está tenemos clarita. que poner a Cristo siempre en primer lugar en nuestras vidas. Y si lo colocamos siempre en primer lugar, sin importar las circunstancias en las que estemos, Cristo siempre nos ayudará a resolver cualquier situación que tengamos. Mire, usted dice que lo que pudo captar, pero usted captó lo más importante. Bueno, hermano, sí, porque me conecté ya un poquito como que atrasada, pero bueno, es que yo siempre salgo a acompañar a mi hija que va atrás, ella sale a las 5 justamente y la acompaño, entonces mientras subo y eso ya ustedes habían avanzado. Gloria a Dios, pero se conectó. Mire, el primer testimonio de esta lección para nuevos creyentes es impresionante. Dice que en cierta ocasión, cuando mi hijo, dice el autor de la lección, de 10 años, y yo íbamos en nuestro auto de regreso a casa, nos sucedió algo inesperado. Al entrar en la marquesina es el estacionamiento de la casa, él salió apresuradamente y uno de los neumáticos traseros
le aprisionó un pie, seguro que con la pared del estacionamiento. Cuando logré sacar su pierna, lo ayudé a sentarse en el asiento trasero y salí a toda velocidad hacia el hospital. De allí nos enviaron al consultorio de un cirujano ortopeda. Estaba muy angustiada, dice la madre del niño, hasta que escuché una voz infantil que salía del asiento posterior, diciendo: escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, versículos 1 al 3. Mis hijos, dice la madre, desde bien pequeños han ido memorizando muchos pasajes bíblicos y cuando necesitamos orar surgen de forma espontánea. El cirujano examinó la pierna del chico y luego dijo: creo que no tendrá problemas. Y así fue. La pierna lesionada se ha desarrollado igual que la otra. Qué hermoso testimonio para recordarnos, para darnos respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? ¿Por qué no todos se dan cuenta que no hay nada mejor que seguir a Cristo? ¿Y cómo se puede vivir en Cristo? La respuesta es aprendiendo a vivir en Cristo. Ser cristiano es mucho más que amar a nuestros enemigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca antes hubiésemos pecado. Y justamente de esto nos habla el dragón que todos llevamos por dentro cuando nos resuelve la pregunta a ¿qué es justificación? Y él dice, Romanos 4, 4 al 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Observo la palabra justifica en la última frase. ¿Observó esta palabra? No hay duda alguna. Pablo se refiere a la justificación en este párrafo. Sin embargo, no quiere que aceptemos meramente su palabra como una prueba de actitud de Dios hacia los pecadores. Así que refuerza su argumento con una cita de los Salmos que habla acerca del perdón. Dice en Romanos 4, 7 al 8, bienaventurados de aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Escuche bien, es claro que justificación significa perdón. Justificación es uno de esos conceptos teológicos que confunden a algunas personas. Así que la próxima vez que alguien le pregunte qué significa justificación, utilice una definición abreviada. Dígale que quiere decir perdón. ¿Por qué? Porque Jesús nos ve como si nunca hubiésemos pecado, aún sabiendo que somos pecadores. Eso es justificación. ¿Comentarios, hermana Juana?
Bueno, hermano, ¿qué le digo? A veces hay muchas personas que se cuestionan porque "Ay, yo hice algo muy malo y Cristo no me va a perdonar", pero sabemos de que no es así, ¿verdad? Eh, Sin importar lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, eh, tenemos a un Dios de amor que, como dice la Biblia, Él todas nuestras iniquidades las echa al fondo del mar, mientras, siempre y cuando nosotros las confesemos y nos apartemos de ellas. Entonces, yo alabo a Dios por eso, porque si no, imagínese, ninguno de nosotros fuésemos salvos. Hay una palabra que usted utilizó y que me recordó, que es la palabra confesemos nuestros pecados. En, en la última clase que tuvimos, hablamos de este asunto de confesar nuestros pecados y le pedimos al profe que nos diseñara una gráfica que representara esto. Y voy a publicar la gráfica, voy a compartirla con ustedes para que podamos ver qué quiere, cómo se obtiene, cómo llegamos a esta acción de confesar nuestros pecados. Aquí está la gráfica. Confesar los pecados no es una tarea fácil. Implica primero una relación con Cristo. El que se relaciona con Cristo de manera íntima, privada, consigue una exposición clara del carácter de Cristo y lo compara con su carácter, y eso le provoca un sentimiento de culpa. Surge la culpa, Romanos 7:24. Entonces, ahora, con ese sentimiento de culpa, con esa conciencia de pecado, preparado, ahora sí, del cielo, según Hechos 11, versículos 18 y 5 versículos más que no voy a mencionar ahora, pero en el estudio que hicimos lo detallamos cada uno. Del cielo llega, cae un don. Ese don es especial. Se llama el don del arrepentimiento. Dios lo concede por gracia. Efesios 2, versículo 6. Dios lo concede por gracia. Y ahora, solo ahora, el ser humano puede actuar. ¿Cómo actúa? Confesando y apartándose de su pecado. Primera de Juan 1:9. Muchos de nosotros creemos que si vamos a Primera de Juan 1:9 y le narramos a Dios nuestro pecado, es suficiente. Y no lo seguimos haciendo, es suficiente. Y que así confesamos el pecado. Y nos creemos libres de toda maldad porque fuimos a Dios y le narramos nuestro pecado. Eso no es confesión. Lamentablemente, tengo que decirles que eso no es confesión. Eso es remordimiento. La confesión comienza con una relación íntima, intercambiando el carácter de Cristo con mi carácter, sus normas, sus leyes con mis leyes. Me deshago de mis leyes y de mi justicia y adopto la de Cristo, y Cristo acepta el intercambio. Eso crea en mí una situación de culpabilidad. Esa situación de culpabilidad el Señor la resuelve mandándome su don por gracia, me concede el don del arrepentimiento, y entonces surge ese fuego interno que me lleva a hablar sin barreras, sin obstáculos, sin orgullo enfermizo, sin vanidad, de manera sincera, de corazón abierto a Dios en privado, solo Dios y yo.
ahora y solo ahora, el Espíritu Santo toma mi corazón, toma mi mente, controla mi mente, y es ahora, por la fuerza del Espíritu Santo, que me aparto de Satanás y me conecto a Jesús. Porque únicamente mientras me mantenga conectado a Jesús, estaré libre de volver a separarme de Él. Porque pecado es la separación de Cristo. La violación de las leyes es consecuencia de haberme separado de Cristo. Mientras me mantenga en relación continua, constante, orar sin cesar, meditando en Él todo el día, el enemigo puede lanzar todos los dardos que quiera. Y el salmo se cumple. Caerán a mi lado 1000, pero yo permaneceré firme gracias a Cristo. Amén. Hermana Juana, y luego César Reyes. Vamos a Bueno, dejar de hermano, compartir. yéndome por Primera de Juan 1:9, leí en el comentario bíblico de que por lo menos nosotros, que hay cristianos sinceros que caen en pecado igual, pero así como usted dice, pues, nosotros debemos confesar, pero ser Nuestro lema, específicos en lo que hicimos, aunque Cristo ya sabe todo lo que hemos hecho, al que el Señor igual llama, nosotros debemos ser capacita, específicos y al que envía, reconocer la acompaña, naturaleza precisa de siempre un gozosos, pecado, y conectados a dice que la Jesús comprensión de los y al factores que han Espíritu llevado a Santo, cometerlo. a través de la Entonces, Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. así pues debemos ser sinceros, porque muchas veces hacemos actos que van en contra de la voluntad de Dios y decimos confesarlos, pero no somos sinceros, y Dios conoce pues lo profundo de nuestro corazón y Él sabe quién sí y quién no, y entonces debemos orarle mucho a Dios para que nos ayude, porque quizás todos tenemos una debilidad en algún momento, y entonces de repente hoy lo hago y me arrepiento, y de repente mañana vuelvo a hacerlo, pero como usted dice, si nosotros dependemos totalmente de Cristo y estamos en esa constante oración, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer para que nosotros caigamos no nos hará caer, porque estamos en esa constante oración, pues. Gracias, hermana Juana. Reyes, el trono es suyo. Usted cierra. Sí, pero hay que tantas preguntas y tantas, no sé, ¿por dónde No, empiezo? usted coja las que más le gusta. Yo sé que a usted le Bueno, gustan todas, pero sí, es que voy a concluir con, o sea, con cada una de las conclusiones, con cada una de las preguntas. O sea, ¿qué obtenemos? Hay una de las que usted dice que obtenemos al estar con Cristo, obtenemos la vida eterna, ¿no? Porque sabemos que Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual enviaste. Entonces, porque hay muchas personas que no, 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 no creen, pues, no confían. Unos que no confían, hemos también estudiado acerca de la cartilla de que un espíritu acongojado no percibe. El pueblo de Israel en un momento dado no escuchaba la voz de Moisés precisamente por el espíritu acongojado que tenían y la dura de cerviz. Eso también, el orgullo. Esa es otra de las que no nos permite, nos hace como el hombre, el joven rico, que le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y solamente cuando Jesús le dijo que tenía que vender, ¿por qué? Porque él tenía algo por encima. Y eso a veces nosotros lo tenemos. No ponemos a Dios primeramente, dice la Biblia, que buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura. Entonces, poner a Dios primeramente, eso nos ayuda a nosotros. Y finalizo la última parte, creo que fue de que nosotros nos pasa, como decía la hermana, los prejuicios. Tenemos muchos prejuicios con respecto a religión,
y no vemos, ella tenía a Jesús, tenía frente a ella tenía la vida, tenía esa corriente de agua viva y no lo podía observar. ¿Por qué? Porque tenía mucho prejuicio. Y nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros. Vemos que a Jesús está ahí al frente de nosotros y no lo podemos ver. Tenemos un corazón totalmente cerrado y cuando nosotros nos cerramos, precisamente decía que un líder deja de crecer cuando deja de aprender. Nosotros siempre tenemos que estar con ese corazón receptivo, un corazón contrito y humillado. Y adicional a eso, termino acá la parte de, del arrepentimiento y la culpa, precisamente porque hay muchas personas que piensan que el arrepentimiento viene de parte del hombre interno y dicen, pienso arrepentirme. No, 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 no. Lo que viene de parte del hombre es la culpa. Nos sentimos culpables porque a medida que nos estamos acercando a la luz, vamos observando nuestros detalles, nuestro carácter y llegamos a considerarnos, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo pecaminoso? Eh, Realmente necesitamos de de esa dádiva, que es una buena dádiva, es por gracia que recibimos ese don del arrepentimiento. Pero primeramente nos vamos a sentir así, miserables. Decía el apóstol Pablo, yo soy carnal, yo creo si él es carnal, yo que soy. Solamente me pregunto, si el apóstol Pablo dice que él es carnal, que yo soy. Entonces, son cosas que tenemos que estar claros en esos conceptos. Bueno, esos son mis comentarios. Gracias. La hermana Esther está tratando de entrar, pero tiene mala señal. Parece que la señal no la acompaña. La hermana Nora Santos nos manda la siguiente solicitud. Saludos y solicitud. Dice, saludos, mi amada familia, feliz santo sábado. Para todos, pido de sus oraciones para mi salud y mi vida espiritual. Mis hijos, Paolo y Jade, y mi familia. Estamos orando por usted y su familia, hermana Nora Santos, hasta Austin, Texas. Lamentablemente, la hermana Esther de la iglesia de Chorrillo no pudo entrar. Así que vamos con el resumen de lo que hemos estudiado en la mañana de hoy y nos preparamos entonces, hermana Rosa, para la oración final. Primero, veamos el resumen de lo que hemos visto en esta clase. A ver si encuentro por aquí. No, este no era. Yo me perdí. Ese no es. Aquí. Aquí, ahora sí. Bien. Ahí está la hermana. Ahí viene la hermana. Haciendo esfuerzo grandísimo para entrar. Profe, vamos con el resumen de ambas lecciones de escuela sabática regular y la lección para nuevos creyentes. Para cerrar nuestro estudio, por favor, vamos con el teleprompt que resume las dos lecciones. Escuchamos.
Déjame saludar a la hermana. A ver si ya entró. Sí, la hermana Lilita, Enedelcia. Hola, Enedelcia. hermana Enedelcia, buenos días. ¿Cómo le va? Bendición, buenos días, feliz sábado. Feliz sábado. No Feliz podía entrar, sábado. Eva, Ya no me di podía cuenta, entrar. ya me Feliz di sábado, cuenta. hermana Enedelda. Enedelcia. Hermana Enedelcia Esther Bisuetti Amor. Vio que me acordé el nombre completo. Todavía sigo cancaneando, pero ahí voy. Ahí voy. Hermana, estamos ya en el final del repaso de la Sí, lección de escuela sabática, tanto la escuela sabática regular como la de nuevos creyentes. Yo sé que usted estuvo con nosotros en el repaso de la lección durante la semana. ¿Qué nos puede, así que usted recuerda de la lección de escuela sabática para esta fecha? bueno, Adelante. qué le puedo decir, hermano Moreno? Después que uno le pide dirección al Señor, esto, hay muchas cosas de esta lección de escuela sabática. Lo de Moisés, imagínese usted, lo de esto, ¿cómo es la palabra? La mujer ¿qué fue Finicia? Este nombre como que se me enreda así. Samaritana. Sí, exactamente, sí, la samaritana, que es algo bastante, un ejemplo que le dio Jesús a ella, cómo él pudo saber lo de la vida de ella, y ella salió corriendo, ¿verdad? Para el pueblo a decirle lo que le había pasado. Es algo muy especial porque ella se admiró de que como él, que no se llevaban, porque ellos no se llevaban, los judíos con los samaritanos no se llevaban, él pudo decirle, y lo más esencial que dice, y el último marido que tiene no es tuyo. Ay, qué pena. Pero dice, para que veamos cuál es el poder de Dios con, con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y ella fue allá y dijo lo que le había pasado. Algo muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y así, lo de Moisés también, todo lo que pasó Moisés, a pesar de que él no quería, porque él decía que él era falta de lenguaje, porque no podía Yo no sé expresar hablar. exactamente, sí, de expresarse, pero para Dios Búscate todo es otro. posible. Búscate otro. Exactamente. Para Dios todo es posible. Para el Señor no hay nada imposible. Y él le dijo, bueno, tienes un sucesor. ¿Quién era? Su hermano Aarón. Y muchos problemas tuvieron cuando él regresó, después de tantos años que él regresó a Egipto. Muchos problemas se buscó hasta con los mismos israelitas, que por la culpa de él fue que lo pusieron a los trabajadores, que por la culpa de él, cuál era, y como Aarón le dijo, cuál es ese Dios sin rostro, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó al faraón? Antes que él iba a hacerle rito a todos sus dioses. Y ya lo último, cuando se murieron todos, que él dijo que Moisés le había ganado con el poder de Dios. Bueno, escuchemos el resumen por parte de nuestro asesor virtual, el profe. Adelante, profe. Gracias, hermana Esther Bisuetti. Me quedo con Esther Bisuetti. Saludos. Vamos a escuchar Gracias. al profe con el cierre. Aquí tienes el guión estilo teleprompter que resume ambas lecciones. Escuela sabática regular, escuela sabática para nuevos creyentes. Condensado, listo para leer. Resumen final de las dos lecciones. Déjeme compartirlo. Queridos hermanos, llegamos al momento de resumir las dos lecciones estudiadas hoy. La escuela sabática regular, titulada Un comienzo difícil, y la escuela sabática para nuevos creyentes, titulada Vivir en Cristo. Primera parte, escuela sabbat, título Un comienzo difícil. Texto clave, Éxodo 5, 1, 2. Ideas esenciales. Seguir la voluntad de Dios no siempre elimina los problemas.
A veces aparecen más dificultades. 2. Moisés obedeció, pero enfrentó rechazo, frustración y el desaliento del pueblo. 3. Dios respondió con su presencia y su promesa. Yo soy Jehová. Éxodo 6:8. Lecciones prácticas. La fe no significa ausencia de pruebas, significa confianza en medio de ellas. Servir a Dios puede ser difícil, pero Él cumple sus promesas a su tiempo. Cuando sientas que todo se complica, recuerda, Dios sigue en control. Segunda parte, título, Vivir en Cristo. Texto clave, Mateo 3:44. Pregunta central, ¿qué significa vivir en Cristo? Es descubrir el tesoro del Evangelio, una relación que transforma la vida. No es solo amar a los enemigos, es permanecer en Cristo como la rama la vi 1:8. 3 reflexiones. 1. ¿Qué obtengo con vivir en Cristo? Paz en medio de la tormenta, esperanza en la crisis, fuerza en la debilidad. 2. ¿Por qué no todos lo aceptan? Por orgullo, prejuicios o falta de tiempo para la comunión. 3. ¿Cómo se logra? A través de oración, estudio bíblico, obediencia y dependencia total del Señor. Testimonios clave. El niño que tras un accidente recitó el Salmo 61 y experimentó paz. La mujer samaritana que halló en Jesús el agua viva. Nicodemo que entendió que debía nacer de nuevo. Recuerda, la misión sin comunión es ilusión. Primero Cristo, después la obra. Trabajar sin orar es trabajar sin poder. Señor, gracias por enseñarnos que en toda dificultad tú estás presente y que la verdadera victoria está en permanecer en Cristo. Danos fe para obedecer, valor para perseverar y amor para vivir conectados a Jesús cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres que ahora haga las 3 gráficas finales con las frases bomba y los títulos que definimos para usarlas en detrás de cámara? ¿O preparo también el teleprompter largo con estilo dinámico para transmisión completa? Gracias, profe. Ya no vamos a necesitar el teleprompter largo. Ya hicimos todos los comentarios, ya cerramos. Ahora la hermana Rosa, nuestra ministra de la oración, nos va a despedir en oración y le esperamos el próximo sábado a las 5 de la mañana con el repaso de ambas lecciones de escuela sabática, la número 4 de escuela sabática regular y la número 4 de escuela sabática para nuevos creyentes, que se titulará El sufrimiento inevitable. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Este es el corazón del trimestre, el sufrimiento inevitable. Le esperamos entonces el próximo sábado y escuchemos a la hermana Rosa Palomeque con la oración final. Gracias. Adelante, hermana Rosa. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta mañana, Señor, le damos gracias por su mensaje. Gracias por su palabra. Sabemos que sin usted no podemos hacer nada. Tenemos que estar conectados a la palabra y al Espíritu Santo. Y así usted nos va a guiar a toda la verdad. Todo lo que usted nos ha dicho que debemos hacerlo y creer que usted nos está hablando a nuestra mente y a nuestros corazones. Señor, todos los beneficios, lo que tenemos es por su palabra, por su gracia. Usted nos lleva a toda la verdad, a reconocer que somos pecadores y que sabemos que a través del Espíritu Santo nos abre el entendimiento para seguir adelante aprendiendo y enseñando tu palabra. Señor, gracias por ello. Bendiga a las hermanas, a la hermana Ramona, a la hermana Nora, allá en Tesa, donde se encuentran, a los otros hermanos que están aquí en Panamá. Señor, a Paolo y a Astrid. Señor, porque a Jade, porque usted es grande y misericordioso, Señor, clamamos a usted, pidiéndole perdón y pidiendo misericordia por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a dejar los perjuicios y aprender que con usted tenemos todo y aprender a confiar y amarnos los unos con los otros, Señor, para que su mensaje sea hecho una realidad. Llénanos, hoy es sábado, Señor, que vamos gozosos al templo para entender, aprender más de tu palabra y seguir en amor y armonía los unos con los otros y estar
glorificando tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Amén. No se vayan, vamos a escuchar nuestro lema y las palabras finales del profe con la invitación para que nos acompañen el próximo sábado en el repaso de la lección de escuela sabática. Adelante, profe. Ahora sí, mientras que el profe prepara su resumen, su invitación, vamos con nosotros. Nos vemos, mis queridos hermanos Reyes. Adelante. Juana, en el DICIA, Dígame. Su despedida. Bueno. Bueno, le pido al Señor, Dios Padre Todopoderoso, que le dé la sabiduría a usted para que nos guíe y nos siga dando ese ánimo a aquellas personas que necesitan de nuestro Padre Celestial. Amén. Guiémonos siempre, unémonos en oración, no dejemos de orar, doblemos nuestras rodillas y pedimosle al Señor dirección para que siempre lo tengamos presente y que lo pongamos por delante ante todo. Amén. Juana, su despedida. Bueno, hermanos, les deseo que tengan un feliz sábado y que, bueno, todo lo que aprendamos hoy lo pongamos en práctica. Amén, amén. Reyes, tu despedida. Pero antes, vamos a escuchar, profe. Adelante, profe. Aquí tienes el teleprompter largo y dinámico con invitación final y lema incluido, listo para transmisión. Inc. Teleprompter largo para cierre. Queridos hermanos, ha sido un gozo extraordinario compartir juntos este repaso de las dos lecciones. La escuela sabática regular, titulada Un comienzo difícil, y la escuela sabática para nuevos creyentes, titulada Vivir en Cristo. Hoy aprendimos que seguir a Cristo no significa ausencia de pruebas, sino confiar en medio de ellas. Descubrimos que el verdadero tesoro del Evangelio es una relación viva con Jesús, y que trabajar sin orar es trabajar sin poder. Puntos clave para recordar. La fe persevera aunque las circunstancias digan lo contrario. Vivir en Cristo trae paz que nada ni nadie puede dar. 3. Primero Cristo, después la obra. La misión sin comunión es ilusión. No se olviden, hermanos, que el próximo sábado a las 5 de la mañana los esperamos para el repaso de la lección número 4 de la Escuela Sabática Regular y la lección número 4 para nuevos creyentes, tituladas El sufrimiento inevitable. Prepárense, porque esta será una lección impactante y profunda, el verdadero corazón del trimestre. Lema y frase final, recordemos siempre nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. ¿Quieres que también haga una versión gráfica del lema y la invitación lista para colocar al final del video? ¿O preparo ahora las 3 gráficas finales con las frases bomba que mencionaste? Por ejemplo, la misión sin comunión es ilusión, primero Cristo, después la obra, y la del deseado de toda la gente 18. Gracias, profe. Quiero las dos. La gráfica con el lema y la invitación para el próximo programa y también las 3 gráficas finales con las 3 frases bomba. Importantísimo tener estas 3 láminas con estas 3 frases. Una lámina por cada frase. Gracias, profe. Le dejamos entonces y nos vemos en la tarde, a las 3 de la tarde, cuando regresamos con la versión vespertina de nuestra programación y la serie Feliz para Siempre, conectados a Jesús con la Biblia al día. Bendiciones. Hoy seguimos con Apocalipsis capítulo 2 y el análisis de mi esposa Rosita sobre las iglesias
las 3 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2. Creo que nos toca esta vez terminar con Éfeso. Adelante, profe. Deme esas 4 gráficas. Bendiciones. Reyes, tu despedida. César, despídete. Ok, no sé qué le pasó a Reyes. Mana Rosa, despídase, por favor. Bueno, hermanos, feliz sábado, que pasen un feliz sábado y que sigamos estudiando, aprendiendo de Dios y que el sábado de nuevo en la madrugada de que viene estemos reunidos nuevamente para seguir aprendiendo la palabra de Dios, estudiando. Que tengan lindo sábado, feliz día a todos. Amén. Ha sido un gozo tremendo. Hoy es nuestro segundo sábado que usamos para repasar la lección de escuela sabática y están invitados para acompañarnos en el tercer sábado, que será el próximo sábado a las 5 de la mañana. Ana Juana, un gustazo haberla tenido. Hermana Rosa, como siempre, mi ministra de la oración. La hermana Enedelcia, creo que lo dije bien. Oh, perfecto, perfecto. Qué bien. Gracias. Yo sé que Amén. estamos bien ocupados durante la semana y que es difícil conectarnos a las 5 de la mañana, pero estoy orando a Dios que podamos hacer el esfuerzo. A mí me ha costado, Amén. créame, me ha costado, pero sigo peleando con el dragón que tengo dentro. Amén. Amén, amén. Reyes, gracias, Reyes, hijo mío. Te quiero en el corazón, te llevo conmigo siempre. Bendiciones a todos. A Joel, hermana Rosa, hermana Juana, un abrazo fuerte a usted y a su esposo Joel. Nos vemos en la iglesia dentro de un par de horas. Bendiciones para todos. El Señor los bendiga y recuerden que el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. A los que son Bendito llamados. Dios. Cuídense. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones, feliz sábado. Igual. Feliz sábado. Hoy no tenemos detrás de Feliz cámara. sábado. Cerramos aquí y nos vamos todos para la iglesia. Amén, bendiciones. Amén. Ya rompí mi Biblia. Ay, Dios mío, estoy demasiado contento y rompí la Biblia acá. Bendiciones a todos. Amén. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentaron desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su segmento especial, el repaso de la lección de escuela sabática. Recuerden, mañana a las 5 de la mañana, conectados a Jesús viviendo con esperanza. A las 3 de la tarde, hoy y mañana, la Biblia al día y el devocional del día. Igualmente, hoy y mañana a las 8 de la noche, la escuela sabática regular para nuevos creyentes también, con el tema importantísimo, lección número 4, el sufrimiento inevitable. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y con la compañía de la hermana Enedelcia, de la iglesia de Chorrillo, el hermano César Reyes, de la iglesia Dimensión Profética y otras más, la hermana Rosa Palomeque, de la iglesia de Viejo Veranillo, la hermana Rosa Quiñones, de la iglesia Dimensión Profética, le decimos a toda la familia, y la hermana Nora Santo hasta Austin, Texas, le decimos a toda la familia que tenemos alrededor del mundo, el Señor les bendiga y guarde y tengan todos un feliz sábado. No olviden que el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Bendiciones. Amén. Amén. Amén.